Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola Trejo Toscano. Estoy haciendo una plática, lo que fue la estancia. A mí se me hizo muy importante, ya que donde yo estuve es un lugar muy pequeño, entonces a veces le damos poca importancia a todo lo que es la higiene de personal. Aquí nos dice que la manipulación de los alimentos es muy importante, ya que se tiene que tener una buena higiene y mantener un alto grado de limpieza personal, en el cual nosotros o yo investigué sobre eso, puesto que se me hace muy importante, y debemos de tener ropa adecuada. El estado de salud. Bueno, aquí el estado de salud de los importantes de los empleados es muy importante, ya que la higiene durante el proceso de todo lo que se hace de los alimentos nos pueden contagiar. Así que si una persona que va a hacer los alimentos tiene una infección, pues lo mejor de todo es que no se pueda o no deba estar dentro de este tipo de área de la que son los alimentos. Esto debe de ser, ¿por qué? Porque nos pueden dar alguna infección o podemos enfermar a las personas en las cuales nosotros les vamos a presentar o a dar los alimentos. Es muy importante que cuando tengamos tos, gripa, dolor de estómago, irritación en la garganta, que lo digamos al supervisor. ¿Por qué? Porque al manipular los alimentos se puede contraer alguna enfermedad. También es muy importante que si tenemos una herida en nuestro dedito o algo, lo debemos cubrir inmediatamente para no llenar de sangre los alimentos y no tener contacto con ellos. Y temporalmente nosotros estaremos resguardados de alguna manera. La higiene y el comportamiento. Bueno, los manipuladores de alimentos deben de mantener una buena higiene personal, ya que va a ser la clave de la prevención de las enfermedades alimenticias. Deben ducharse antes del trabajo, mantener el cabello limpio, corto, o en el caso de las mujeres, si lo tienen largo, lo debemos de tener agarrado con una malla protectora, un gorro y esto es muy importante, puesto que pueden caer residuos, pueden caer pelitos en la comida y es muy desagradable. También, si tenemos el pelo largo y suelto y no nos bañamos ese día, pues van a caer todo tipo de cosas, ¿no? Polvo, polvo y otro tipo de... Hasta si la gente tiene caspa, pues llenar los alimentos de caspa. Es muy importante tomar en cuenta las manos para tener una buena higiene adecuada. La higiene de las manos es lo más importante que debe de ser para la manipulación de alimentos, ya que debemos de tener las instalaciones con el equipo adecuado, evitar el contacto directo con las manos en los alimentos listos para su consumo y aplicar el procedimiento adecuado, que es el lavado de manos. Los responsables del manejo de alimentos deben presentar mucha atención con lo que hacen con las manos, ya que no podemos rascarnos con la nariz, los dedos en el cabello, puesto que podemos contaminar los alimentos. Antes de manipular los alimentos, las manos deben de ser correctamente lavadas, desinfectadas, y es muy importante que esto se haga en mucha promoción para que se tenga un mejor resultado. Para lavarse correctamente las manos se debe de seguir los siguientes pasos. Número 1. Resguardarse el uniforme hasta la altura del codo, es decir, hasta esta altura. 2. Mojarse las manos con el antebrazo, con esta parte, abrimos el grifo, esta mano, lo empezamos a lavar hasta lo que es el codo por 40 segundos con pura espumita. Enjuagarse las manos con agua corriente donde está el grifo. Enjuagarse las manos desde los codos, desde esta parte de aquí hasta la punta de los dedos, y secarse las manos con una toalla desechable o un secador de aire automático. No vamos a volver a tocar el grifo, porque esto quiere decir que ya nos volvemos a contaminar. Entonces lo vamos a cerrar con esta parte y ya no vamos a tocar nada, porque podemos volver a contaminar y tendríamos que hacer el mismo proceso. El secado de manos puede ser muy importante, era lo que le decía.
secadores automáticos, dejarla así o con una toallita desechable y lo vamos a dejar que se tire. Es muy importante que no dejemos las manos, por ejemplo, el secado de ropa, que la mayoría de gente se lava las manos y nos las secamos, ¿no? Lo clásico en lo que es nuestra ropa, y debemos de tener algo apropiado para que sea un ambiente o no generemos más microorganismos de lo que es en el trabajo. El papel de la toalla desechable va a ser muy importante, ya que este secado va a reducir adicionalmente los microorganismos de la mano como barrera y que se sale de la puerta. Entonces, esto es muy importante, tener bien sequitas nuestras manos, bien limpias nuestras manos, y como ya les había dicho, nunca volver a tocar lo que es ninguna superficie o lo que son las llaves del baño. Se debe realizar un buen o un manejo de lavado de manos cuando se utilizan los servicios higiénicos, tocar comidas crudas, cubrirse con las manos para toser o estornudar, fumar, comer o beber, limpiar las mesas o levantar los platos sucios, barrer, trapear el piso, tocar dinero, sacar la basura, tocar prendas de vestir o delantal, cualquier otra cosa que pueda contaminar los equipos, las superficies del trabajo o paños de limpieza no desinfectados, pasarse por los dedos del cabello o tocar cualquier otra parte de nuestro cuerpo. El cuidado de las manos es súper importante, ya que no se van a tener las uñas largas. ¿Por qué las uñas largas no? ¿Por qué? Porque en esta parte de las uñas se va a tener muchísimos microorganismos que nos van a hacer daño, y estos los podemos llevar a los alimentos y podemos contaminar los alimentos. En caso de que tengamos cortes, lesiones en las manos, se deben de cubrir de inmediato y debemos de tener guantes apropiados para seguir, y nunca debemos de tener contacto con los alimentos. Los usos de guantes son muy importantes, ya que nos tenemos que estar cambiando los guantes constantemente, pero nos van a ayudar para que estos nos puedan facilitar el manejo de los alimentos sin tener un contacto directo. Tenemos que tener también mucho cuidado con los guantes y saber en qué momento y adecuado los debemos de cambiar para que se nos facilite el manejo de los alimentos. Deben de utilizarse solamente para algo que sea muy necesario. Por ejemplo, antes de empezar una tarea diferente, quiere decir que si estoy manipulando pollo, ya no voy a agarrar las verduras, porque eso sería una contaminación cruzada. Entonces me quito los guantes, los tiro y uso unos nuevos. También cuando los veamos sucios o que ya tengan un contacto donde nosotros veamos la posibilidad de que hay una contaminación, los vamos a desechar. Como les decía, también después de manejar los alimentos de manera carne cruda, etc. El uso del uniforme apropiado. El personal del área de la preparación de alimentos tiene que tener un uniforme limpio, debe tener bata, delantal, red o turbante o cofia que cubra completamente el cabello. También debemos de seguir las siguientes recomendaciones. Los manipuladores de alimentos deben colocarse un uniforme cuando llegan al establecimiento. No debe llevarse puesto fuera del lugar de trabajo y se debe de conservar limpio y en buen estado, porque es muy importante que las personas nos lleven su uniforme, porque traemos contaminantes del exterior. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Punto número 1, debemos de llegar a nuestro lugar de establecimiento, debemos de cambiarnos el uniforme, debemos de lavarnos apropiadamente nuestras manos para empezar a manipular los alimentos. También es recomendable que se le cambien de ropa diariamente. Es muy difícil que en la cocina pues no te llenes tu uniforme de comida o de alguna u otra cosa. Entonces es muy importante que nos cambiemos el uniforme diario, que si lo vemos de alguna manera, bueno, no de alguna manera, no debemos de ir sucios, debemos de tener
un uniforme de un color blanco, que ya que va a visualizar un estado de limpieza, y debemos de tener muchísimo cuidado, inclusive debemos de tener ciertos códigos para la preparación de estos alimentos. Cualquier persona que va a ingresar a la preparación de los alimentos debe de llevar ropa protectora. Debemos de ponernos una cofia para no contaminar los alimentos y que no permitamos que se caiga el cabello. También tenemos que tener botas especiales para entrar a cocina para no llevar los gérmenes de la calle. Los manipuladores de alimentos deben de utilizar mandil o delantal de plástico para cubrirnos a ciertas operaciones. ¿Por qué? Porque a veces nos toca lavar los trastes, a veces nos toca usar cosas que utilicemos agua, entonces todo nuestro uniforme no lo vamos a manchar o no lo vamos a ensuciar. Entonces ya nosotros, al tener un mandil de plástico, lo que va a hacer es cubrirnos el uniforme. Y también cuando vamos a manipular los alimentos, va a ser una forma en la cual requiera protección. Los malos hábitos, lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que evitar aquí es fumar, comer, beber, masticar chicle o escupir en el área de preparación de los alimentos, excepto de las personas que ellos están capacitados para hacerlo, como los chefs o las personas en su defecto que nos dicen cómo debemos de hacer la manipulación de los alimentos. Evitar toser y estornudar es muy importante sobre los alimentos, y como se los había dicho, las uñas largas no se deben de utilizar en cocina porque es una falta de higiene, traemos muchos microorganismos y ahí se albergan muchísimos. También la forma de manipular a los alimentos, no vamos a hacerlo con las manos. Vamos a tener utensilios especiales como son las pinzas, las tenazas, cucharas, etc. No, algo bien importante es que no debemos de utilizar anillos, no debemos de utilizar lo que son ningún tipo de joyas en las manos. Estas cosas también van a tener bacterias y podemos hacer que se cause un problema de salud al consumidor. Utilizar la vestimenta como paño para limpiar o secar. Debemos de tener pañitos por si en algún momento los llegamos a utilizar, no estar buscando, sino tenerlos en la mano dentro de lugar. Bueno, los buenos hábitos que se deben de quedar y que aquí sí debemos de tomar importancia van a ser lavar y desinfectar los utensilios de superficie y de preparación después de utilizarlos, lavar y desinfectar las vajillas antes de servirlo, tomar los platos y de los bordes, no del medio, o de las tazas de lo que es la manija, no del medio, porque si no les podemos meter el dedo y ahí estamos también contaminando. ¿De dónde vamos a hacer? Esto es bien importante, el tener todo limpio, y tenemos que ser lo más higiénicos posibles para poder realizar alimentos de alta calidad para minimizar la contaminación. El desinfectar, inclusive hay aparatos especiales que se utilizan para desinfectar las vajillas después de que fueron utilizados. Esto es muy importante, puesto que nos va a ayudar y nos va a facilitar el trabajo. En dado caso que no, pues hay muchas cosas que podemos utilizar para desinfectar los planos y las superficies. También debemos de estar conscientes que el estar dentro de un comedor es una responsabilidad enorme, puesto que de nosotros va a depender que los comensales no se enfermen, que no adquieran nuevos virus, nuevas bacterias. Inclusive las personas que están hospitalizadas son más susceptibles a estas. Entonces nuestro papel es cuidar a las personas que no tengan absolutamente nada para que esto no les vaya a afectar. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco que hayan disfrutado esta plática.
No la pude realizar dentro, les tuve que mandar lo que es el video por la falta de tiempo. Hay muy poco personal, hay mucho trabajo y espero que esto les ayude y que lo puedan tomar en cuenta para tener la mejor higiene, no solamente en el comedor, sino también en nuestra casa. Debemos de hacerla, de implementarla para que tengamos mejores resultados en los alimentos. Me despido de ustedes. Mi nombre es Paola Trejo Toscano. Estoy en estancia 1 en el área de comedor y soy estudiante de nutrición aplicada de la UNADEM, Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.